Capítulo 2, versículo 6. Gloria sea al Señor. Jueces capítulo 2, versículo 6 al 10. Vamos a estar leyendo 2, 6 al 10. Amén. Gloria a Dios. Jueces capítulo 2, versículo 6 al 10 en adelante. Dios bendiga a las personas también que nos van a ver a través de YouTube, esperando en el Señor que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Lo tenemos todo. Amén. Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice su palabra: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad, en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. Oremos. Gracias, Dios eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor, que hemos leído en esta mañana. Padre, te pedimos, Padre, que sea usted hablando a través de mis labios, Señor, ya que usted es el que habla a través de su palabra, Señor, que podamos ser edificados a través de esta enseñanza, de esta palabra, Señor. Te pido por cada persona que va a estar escuchando a través de YouTube, Padre, esta palabra pueda ser de edificación para ellos. Gracias, Dios amado, por tu palabra, Señor. Glorifícate, Padre, en esta mañana para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria sea a Dios, hermano. Tome su asiento. Gloria sea al Señor. El tema de esta preciosa mañana, gloria sea al Señor, es una generación que no conoce a Dios. Una generación. Por eso le dije yo que hubiera querido que todas las iglesias a nivel mundial escucháramos esta enseñanza, mi hermano. Es muy importante. Gloria sea al Señor. Una generación que no conoce a Dios. Gloria sea al Señor. Y la base que hemos tomado, gloria sea al Señor, la voy a tomar por parte. Gloria sea al Señor. Los adelantamos un poquito más adelante y vemos cuando ya el pueblo de Israel había sido introducido. La generación que entró a la tierra prometida no fue la misma generación que estaba en Egipto. Entonces, mis amados hermanos, partiendo de ahí, yo meditaba y hacía un resumen. Amén, gloria sea al Señor, cómo de tiempo en tiempo, generación tras generación ha venido. Por ejemplo, vemos después que pasó el diluvio, vino la generación de Noé. Esa generación se multiplicó y pasó. Pasando esa generación vino la generación de Abraham. Empezó a levantarse la generación de Abraham y esa generación, y él murió. Y murió, gloria sea al Señor, esa parte de esa generación. Y luego quedó Isaac. Empezó otra nueva generación de Isaac y empezó a multiplicarse. Y luego de Isaac muere. Luego se levanta Jacob y empieza otra generación a levantarse. Entonces, esa generación de Jacob, esa fue la que fue a Egipto por parte de Dios para que se cumpliese la palabra que Dios le había dado a Abraham. Entonces, esta generación que vemos acá, gloria sea al Señor, no es la que llegó con Jacob y los 12 patriarcas cuando llegaron a Egipto. Esta generación era una generación nueva, aleluya, que había nacido en el desierto. Ahora, pero antes de llegar, vamos a partir de la generación que estuvo en Egipto. De ahí vamos a ver, mis amados hermanos, porque yo quiero que entendamos, aleluya, cuál fue el problema que Israel tuvo y cuál es el problema que hoy nosotros tenemos como iglesia.
Ahora, la generación que vio las señales en Egipto, vamos a partir de esta generación, la generación que llegó a Egipto, que sería, ¿verdad?, los 12 patriarcas cuando ellos empezaron a multiplicarse. Vamos a partir de ahí, gloria sea al Señor. Números capítulo 14. Números capítulo 14. Y vamos a ir a la altura del versículo 22. Dice la palabra: todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. Escuche esto, que Dios sabe contar. Aleluya. Y me han tentado 10 veces y no han oído mi voz. Entonces, esta generación que Dios está mencionando aquí, esta generación fue la que vio las señales en Egipto, vio la gloria de Dios saliendo de Egipto también. Ahora, y las tengo enumeradas acá. Vamos a ir atrás, gloria sea al Señor. Esta generación que Dios está diciendo que no va a entrar a la tierra prometida, que ya lo habían tentado 10 veces, y Dios le da una sentencia que no iban a entrar a la tierra prometida, que sus cuerpos iban a quedar tirados en el desierto y no iban a entrar a la tierra prometida. Esta fue la generación, mis amados hermanos, que cuando llegó Moisés, enviado por Dios a sacar al pueblo de Israel, vio la gloria de Dios. Poderoso Jesús. Por ejemplo, cuando Dios empezó a endurecer el corazón del faraón, fue para mostrar su poder. Fue para que el pueblo de Israel viera el Dios que nos estaba sacando, que no era cualquier Dios, era el único Dios soberano y todopoderoso. Y para que ellos creyeran y para que ellos les contaran a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos las señales que Dios hizo en Egipto. Ahora, ellos presenciaron la primer plaga. La primer plaga, aleluya, fue la plaga de sangre. Éxodo 7, aleluya, cuando el mar se convierte en sangre. Éxodo 7, 17. Ellos vieron esta plaga, vieron estas señales. Y lo más glorioso, mis amados hermanos, que cuando yo leía esto, dice: y en la tierra de Gosén la plaga no llegaba. Mire cómo Dios hace diferencia entre su pueblo y los pecadores. Gloria a Dios. Aleluya. Y luego de esta plaga vino la siguiente plaga, que es la plaga de rana. Gloria sea al Señor. Éxodos 8:3. Ellos vieron todas estas señales, estas plagas que Dios estaba enviando a Egipto. Entonces ellos estaban viendo la diferencia, cómo Dios estaba castigando a esta nación, pero a la vez estaba mostrando su poder. ¿Para qué? Para que las naciones que iban a estar alrededor de ellos escucharan también y temblaran. Usted recuerda cuando Israel llegó frente a la frontera de Egipto. Dice la palabra del Señor que una mujer llamada Rahab le comentó a los muchachones que habían llegado a ver aquella tierra. Le dijo: aquí todos estamos temblando porque hemos oído de lo que Dios ha hecho con ustedes allá en Egipto, de cómo han destruido a grandes reyes, y ellos estaban temblando. Gloria sea al Señor. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, vemos el propósito de Dios, mostrar su poder. Entonces ellos vieron cuando ese montón de ranas les empezó a meter por todas las casas de los egipcios. Aleluya, aquella gente orientada ahí por aquel montón de ranas. Y luego de eso, aleluya, porque ellos, mi hermano, para ellos las plagas que Dios trajo, todas estas plagas, mis amados hermanos, aleluya, estaban desbaratando a sus dioses. Porque ellos tenían el Dios, aleluya, el agua. Ellos tenían diferentes tipos de dioses, mi hermano, pero ninguno de esos. Los hechiceros empezaron haciendo lo que ellos estaban haciendo, Moisés hacía. Pero cuando llegó la plaga de piojos, fíjese que no pudieron hacer piojos, porque los hechiceros estaban tan llenos de piojos que no podían hacer eso. Entonces, mi amado hermano,
Porque el diablo, aunque sabe que la lleva de perder, pero siempre quiere imitar a Dios. ¿Sabían? Entonces viene esta plaga del piojo, gloria a Dios, y los egipcios por costumbre, ellos no les gustan los piojos, ellos los aborrecen. Por eso que en el tiempo antiguo ellos se rapaban la cabeza y se ponían su peluca, gloria a Dios, y andaban con su peluca. ¿Por qué? Porque ellos no querían, porque en ese tiempo los piojos eran comunes, como en el tiempo de, ¿verdad?, allá en nuestro país, gloria al Señor. Entonces, cuando Dios trae esta plaga, para ellos, mi hermano, ve un juicio de parte de Dios. Entonces, Dios hizo diferencia. Luego de esto, viene otra plaga, que es la plaga de mosca. Éxodo 8:21. Luego de esta plaga, tras plaga, oigan bien, viene la plaga del ganado, donde Dios hizo morir a todo el ganado. Aleluya, ovejas y ganado que el faraón tenía. Éxodo 9:3. Luego viene la plaga de úlcera. Éxodo 9:9. De luego viene la plaga de granizo. Éxodo 9:18. Y luego viene la plaga de langosta. Éxodo 10:4. 9, la plaga 9, la plaga de las tinieblas. Éxodo 10:21. Donde dice que las tinieblas eran tan espesas que no se podía ni ver la mano. Podían hasta palpar las tinieblas. Gloria sea al Señor. Oiga bien, mis amados hermanos, 10. Y la última plaga es la muerte de todos los primogénitos. Entonces, dice la palabra del Señor que en todo Israel, en todo Egipto había luto. Ahí no había quien fuera a dar el pésame al otro. Todo en cada casa había un muerto. Había un difunto, había alguien que lo estaban ahí velando. Pero dice la palabra que en el pueblo de Israel, pero ni siquiera un perro se le movió la lengua. Aleluya. ¿Cierto? Porque estas señales se las estaba mostrando Dios a su pueblo. Así es, hermano. Para que vieran el Dios que los estaba sacando. Aleluya. Oiga bien, la generación que más adelante se le revela a Dios. Y viendo la gloria de Dios, y viendo todas estas señales que Dios hizo con Faraón. Ahora, estas fueron las señales que el pueblo de Israel, que esta generación que se multiplicó después de la muerte de José, vieron en Egipto. Ahora, aparte de todas estas señales, vieron las señales que Dios hizo luego de sacarlos de Egipto. O sea, aparte de estas señales que Dios les mostró, ahora Dios también les mostró su gloria saliendo de Egipto. Vieron la columna de nube y la columna de fuego. Éxodo 13:21. Ellos, mi hermano, contemplaron la gloria del Señor. Dice la palabra, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. O sea, si tenían frío, había calor. ¿Me entiendes? Estaba la nube de fuego que los guiaba. De día, para que el sol no los quemara, había una nube que estaba sobre su pueblo. Ellos estaban contemplando esa gloria. Aleluya. Dos, vieron el mar abrirse en dos. Éxodo 14:21. Dice la palabra del Señor que cuando se enfrentaron frente a aquel mar, aleluya, Dios lo abrió en dos. Y ellos lo vieron con sus propios ojos. Nosotros lo leemos y lo creemos a través de la fe. Pero ellos lo palparon, ellos lo vieron. Ellos pudieron tocar el agua que estaban como que eran paredes. Aleluya. O sea, ellos vieron la gloria de Dios en pocas palabras. Gloria a Cristo grande. Vieron cómo Dios obró. Gloria a Dios. Y si esto fuera poco, ellos, mi hermano, vieron cómo Dios hizo descender codornices y también una cosita menuda, aleluya, que era el pan que Dios les enviaba por la mañana, y por la tarde les enviaba codornices. Porque como ellos estaban pidiendo carne, Dios les hizo descender carne.
Le hizo descender, aleluya, codornices y esa cosita menuda, gloria a Dios, aleluya, que era pan. Mis amados hermanos, entonces ellos estaban viendo las señales que Dios estaba haciendo. Aleluya. Aleluya. Y si esto fuera poco, 4 dice que vieron salir agua de la peña, Éxodo, aleluya, 17:6. Vieron salir agua de la peña, mis amados hermanos, algo que ellos nunca habían visto. Algo que ellos nunca se lo imaginaban. Ellos también decían, ¿será que Dios va a poner algunas mesas aquí? ¿Será que va a venir algún comedor? Pero eso lo digo yo. Mi hermano, ¿por qué? Porque ellos eran tan incrédulos que no creían después de las señales que Dios había hecho en Egipto. Santo Padre. Entonces ellos empezaron a altercar contra Moisés. Aleluya, porque estaban sedientos. ¿Me entiendes? Estaban sedientos y aún después de todo lo que Dios les había mostrado, mi hermano, habían ellos aprendido. Oiga bien, pero Dios en su misericordia les hace salir agua de aquella peña y esto les iba a servir como señal. ¿Para qué? Para que contaran a sus hijos. Cuando sus hijos nacieron, yo lo vi. A mí no me lo contó, yo te lo estoy contando porque yo lo vi. Para que tú lo cuentes a tus hijos. Y tus hijos lo cuenten a tus hijos y los hijos a tus hijos y a tus hijos a tus hijos. A modo que no se olviden que hay un Dios todopoderoso. Amén. Así es. Gloria a Dios. Entonces vieron la gloria de Dios. Aleluya. Gloria al Rey. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios al mostrar a Israel estas señales? ¿Cuál era? Ya que mis amados hermanos, Dios tiene un propósito. Así es. Mi hermano, Dios no es como nosotros, que a veces nosotros agarramos el carro y salimos y no sabemos para dónde vamos. ¿Entiendes? Dios no. Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios al mostrarle a Israel esta señal? Vayamos a Éxodo capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido el corazón de él. Oiga bien, ¿quién lo había endurecido? Oiga bien, de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. ¿Con qué propósito? 2. Y para que las cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepan que yo soy Jehová. Para que ustedes se las cuenten a sus hijos, porque sus hijos no las van a ver, porque ustedes únicamente las han visto. Pero ustedes son los responsables de contárselas a sus hijos. Aleluya. Ahora, esta generación, mi hermano, la que le estoy hablando, fue la que se multiplicó en Egipto y salió de Egipto y vio la gloria de Dios. Ahora, esta generación fue la que vio todas estas señales en Egipto y en el desierto cuando salió. Es el verso que tomamos ahí en Números capítulo 14, 22. 22, aleluya. Todos los que vieron mi gloria, lo que les acabo de mencionar, esta generación, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Nadie la verá. Uy, mi hermano, esto está fuerte. Aleluya. Amén. Oiga bien, aparte de ellos dicen, yo da testimonio, ellos vieron mi gloria, ellos vieron mis señales, pero me han tentado, se han rebelado contra mí. No verá la tierra prometida, porque la palabra bien dice que Él no dará por inocente al culpable. Aquí no piense, nosotros no tenemos que pensar que Dios no, porque quizás yo hago esto, hago lo otro, por eso Dios me va a justificar mi pecado. No, mis amados hermanos. Así es. La única justicia que Dios acepta delante de Él, el Padre, es la de su Hijo amado. Aleluya. Sí, así Es la única justicia para poder entrar al cielo. Oigan bien, mis amados hermanos, cómo esta generación, después de ver la gloria de Dios, ver la mano poderosa de Dios,
no nos vaya a pasar a nosotros de esta misma manera. Yo he visto milagros, yo he visto muertos resucitar, yo he visto gente que hace esto y lo otro, yo he visto la gloria, pero no nos quedemos con la gloria. Hay que entrar. Amén. Aquí, mi hermano, aquí la misión es entrar. Oiga bien, Dios le dio una sentencia en Número capítulo 14, versículo 27 al 29. Mire la sentencia que Dios le dijo a esta generación perversa por haberse rebelado contra Dios. Dice: ¿hasta cuándo iré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Caerán tendidos, morirán. Y Dios más adelante le dice: y ustedes que decían que sus hijos iban a ser como presa, ellos van a cargar el pecado de la iniquidad de ustedes. ¿Saben por qué? Porque los hijos pagan el plato roto de los padres. Así es, así es. ¿Entienden? Cuando usted y yo somos rebeldes a Dios, nuestros hijos pagan las consecuencias. Ellos tuvieron que andar 40 años en el desierto hasta que se muriera hasta el último rebelde. Eso era lo que Dios había dicho. Santo Dios. Toditos los que fueron contados de 20 años para arriba no van a entrar, van a morir en el desierto. No los voy a entrar a la tierra prometida. Y sus hijos van a andar pastoreando 40 años en este desierto hasta que caiga hasta el último rebelde. ¿Por qué? Por la rebeldía del pueblo, porque no creyeron cuando vinieron, aleluya, los espías, aleluya, Josué y Caleb, excepto, dice, hace una excepción Dios, excepto Josué y Caleb, que fueron fieles, que creyeron, fueron los únicos. Los únicos, y uno de los sacerdotes de la descendencia de Leví, porque ahí va uno de ellos también. Oigan bien, que pudieron entrar a la tierra prometida. Aleluya. Un hijo de Aarón. Entonces, mis amados hermanos, vemos, glorias al Señor, cómo Dios le canta la sentencia a esta generación. Pero Josué y Caleb fueron fieles a Dios. Y ellos, Caleb y Josué, ellos vieron las señales que vieron ellos también. Aleluya. Pero ellos creyeron. Caleb decía: vamos, porque nosotros podemos más que ellos. Vamos y comámonos como pan. ¿Por qué? Porque creía la palabra que Dios le había dado a su siervo Moisés. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esta generación murió en el desierto. Número 26, vayamos al número. Dios cumplió su palabra. Amén. Aleluya. Es que mi hermano, la palabra del Señor se cumple al pie de la letra. Número 26, 63 al 65. Estos son los contados de Moisés. Y aquí hay otro cuento, no otro cuento, sino otra contabilidad. O sea, empezaron a pasar lista cuántos hombres estaban. Y estos son los contados de Moisés y el sacerdote Eleazar. Aquí está el que le hablaba yo. El sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel de los campos de Moab junto a Jordán frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados de Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Ninguno de los que Moisés y Aarón contó en el Sinaí, ninguno de esos rebeldes estaba ahí. Ya Dios los había matado en el desierto. Iban cayendo silenciosamente, uno por uno. Era un juicio de parte de Dios, mi hermano. Era un juicio de parte de Dios, que había una palabra que había soltado. Y usted dirá: ¿por qué sus hijos no se morían, pero los padres se morían? Porque había una palabra que Dios le había dicho. Amén. Hasta que no se muera
toda esta generación que murmuró conmigo, no van a entrar a la tierra prometida. Entonces, verso 65. Porque Jehová había dicho, aquí está la palabra del Señor. Había dicho, a él no se le olvida, de ellos morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Mire qué lindo. Aleluya. Es que Dios, como dice la palabra, Él honra a los que le honran, pero a los que le desprecian los tiene en qué, en poco. Entonces vemos que toda aquella generación, la que antes le acabo de mencionar, que vieron la gloria de Dios, que vieron las señales, vieron el mar, vieron comida caer del cielo. ¿Quién ha visto eso, mis amados hermanos? Yo, levante la mano, ¿quién ha visto caer comida del cielo? Levante la mano, ¿quién ha visto que de una roca sale agua? No le estoy hablando de un nacimiento, yo eso lo he visto. Yo estoy hablando de que una roca, literalmente, usted lo ve así, palpable, salir agua. Ver que un mar se abre en dos y quedan dos paredes. Ellos vieron todo eso, pero no creyeron. Aleluya. Ahora, esta generación murió en el desierto. Ahora, en el desierto, ellos tuvieron hijos. Y aquí viene la otra generación. Ellos en el desierto iban teniendo intimidad con sus esposas y se empezó a levantar otra generación, que son los muchachones que iban a llevar el pecado de ellos. Que eran los que iban a ellos a ir contumeriándose ahí hasta enterrar hasta el último. Entonces, luego de esta generación, queda la generación de los 20 años para abajo. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 y ahí para abajo. Esta fue la generación que quedó, mis amados hermanos. Y esta fue la generación, aleluya, que cargó con el pecado de sus padres. Aleluya. Entonces, esta generación fue la que entró a la tierra de Canaán. Esta generación, estos que se multiplicaron en el desierto, estos de 20 años para abajo, fueron los que se introducieron, o los que Dios introdujo a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios iba a cumplir su palabra. Aleluya. Ahora, esta generación que nació en el desierto, nació en el desierto, esta generación también conoció las señales de Dios. Ellos vieron y contemplaron algunas señales, aleluya, en el desierto. Y otras, aleluya, que sus padres les contaron que pasó en Egipto. O sea que ellos tenían conocimiento de lo que había acontecido. Ahora, ellos eran responsables de transmitir esa enseñanza a sus hijos. O sea, ellos eran responsables de decirles las señales que Dios había hecho en Egipto y las que había hecho en el desierto. Ahora, cuando llegamos a Josué capítulo 5, versículo 4, Josué 5, 4, dice, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto. Los varones y todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino. Después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido, dice, estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, nacieron en el desierto. Por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Entonces, ahí vemos que Josué los circuncida. ¿Para qué? Porque este era el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, los circuncida, ¿a quiénes? A aquellos muchachones que nacieron en el desierto, porque dice Josué que no estaban circuncidados. Entonces, esta fue la generación que entró a la tierra prometida. Aleluya. Esta fue la generación que contempló la tierra, aleluya, prometida, cuando sus propios padres habían dicho que ellos iban a ser presas. Oiga bien. Entonces, pero mire cómo la misericordia de Dios, aleluya, ¿por qué? Porque Él había dado una promesa a Abraham. Ahora, esta generación se introdujo
Luego que Dios los introdujo en Canaán, Josué muere. Porque aquí vemos, gloria sea al Señor, que de tiempo en tiempo venía muriendo. Y así venía quedando generación por generación hasta el día de hoy. Ahora, Josué 24, 29. Vayamos a Josué. Josué 24, versículo 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun. Ya los había puesto manos arriba. Ya les había dicho, si ustedes quieren servir al Señor, aquí está. Sirvan. Y si ustedes quieren ir tras los ídolos que sus padres tuvieron, ustedes pueden ir si quieren. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Ya les había dicho, ya les había dado el discurso. Ahora, dice la palabra del Señor, después de estas cosas, o sea, después del discurso de Josué, dice, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Dinásera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos, porque todavía habían quedado ancianos conservadores. Aleluya. Todavía quedaban ancianos que allá estaban casi dando, ¿verdad? Sí. Pero ahí estaban ellos, señor presidente, para que el pueblo se mantuviera temeroso a la ley de Dios. Entonces, dice, y murieron los ancianos, porque van a morir también, que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Estos muchachones sabían lo que Dios había hecho, pero murieron. Ahora estaba la generación, ya digamos, la generación que salió de Egipto, se lo voy a decir así en pocas palabras para que me entiendan. La generación que salió de Egipto desapareció de la tierra. Ya no está. Ahora está una nueva generación. ¿Cuál generación? La que nació en el desierto, la que se introdujo a la tierra prometida. Ahora esa es la generación que está ahora en Canaán. Ahora bien, ahora vayamos a la base que tomamos. Mala introducción para entrar. Oiga bien, ahora vayamos a la base que tomamos desde el principio, Josué capítulo 2, versículo 10. Vamos a ir al versículo 10 directamente, porque ahí es Jueces, perdón. Jueces capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra del Señor, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho por Israel. Dice, y toda aquella generación, o sea, toda aquella generación que entró a la tierra prometida, murió también. Se murió. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Dejaron de enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Dejaron de decirle las señales que Dios había hecho en Egipto. Dejaron, ¿por qué? Porque dice que esta generación que nació acá no conocía a Dios. Y si no conocía a Dios, ¿quién era los responsables? Los padres. Ayúdanos, Padre. Los padres. Sí. Y toda aquella generación, o sea, la generación que entró a la tierra prometida, tenía conocimiento de las señales, porque ellos habían visto algunas y sus padres les habían contado, o sea, ellos sabían. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Murió, quiere decir. Y aquí es donde se levantó, y se levantó después de ella esta otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. O sea, no conocía. ¿Por qué? Porque no se le había dicho, no se le había enseñado. Entonces, ¿por qué, aleluya, esta generación, aleluya, se creció, mis amados hermanos, a la deriva, podemos decir? ¿Cuál fue el descuido? De su padre. Ayúdanos, Padre. Ahora, ¿qué pasó más adelante de esta generación? Dice que
se fue a la apostasía, apostataron, empezaron a levantar altar a Baal, a Astarot, empezaron a adorar a los Baales, empezaron a adorar a otros dioses, empezaron a provocar a celos, a ir a Dios, empezaron a rebelar contra Dios y Dios les mandaba juicio. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa cuando una generación no tiene el temor de Dios. Y Dios no quería que esto pasara. Dios no quería que esto pasara. Dios quería que la enseñanza continuara, que ellos le transmitieran la enseñanza a sus hijos, que les dijeran, nosotros vimos, cuéntanos, cómo fue la trayectoria, cómo Dios nos sacó de Egipto. Y el padre les iba a contar, sí, nosotros vimos las 10 plagas que Dios envió a Egipto. Nosotros vimos el mar abrirse, nosotros vimos comida caer del cielo, nosotros vimos salir agua de la peña, todo eso. Ellos tenían ese conocimiento. Entonces le servimos a un Dios poderoso. Le servimos a un Dios que para Él no hay nada imposible. Pero ellos no tenían ese conocimiento. En otras pocas palabras, estaban nulos. O sea, estaban cero. ¿Por qué? Porque no se les había inculcado lo que Dios había mandado, lo que Dios había dicho. Entonces se levantó esta generación. Esta generación, oiga bien, creció sin saber las obras de Dios que había hecho en Egipto y en el desierto, y empezaron a vivir, mi hermano, en una depravación completa. Empezaron a andar como los padres no le habían dicho lo que debían de hacer, lo que estaba mal, no les habían inculcado. Yo me he analizado qué fue lo que pasó acá. Oigan, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque murieron los ancianos, murió Josué, pero no quedó otro sucesor. ¿Será que no había algún otro, mis amados hermanos? Yo pienso, algún otro maduro, mi hermano, que pudiera suplentar a Josué. Bueno, estaba Caleb, pero Caleb se murió también. Hubiera estado un hermano de la iglesia Dios viviente para suplentar a Josué, por lo menos ahí. Pero no estaba. Mis amados hermanos, ¿y qué pasó? El pueblo sin profecía se desenfrena. Mi hermano, eso es así. Si aquí ya debiéramos quitarnos la doctrina y nos vamos a ir a la deriva, como a lo que venga. Ay, mis amados hermanos, yo les aseguro como vinieran algunos. ¡Santo! Como es, soltar a la vaca. Mis amados hermanos, ¿por qué? Porque sin profecía se desenfrena el pueblo. Es menester que se nos esté diciendo la palabra de Dios constantemente. Eso es lo que Dios quería con el pueblo de Israel, que no se olvidaran de Él, que les estuvieran enseñando. Que les estuvieran doctrinando, enseñándoles la ley moral, la ley que Dios les había dado, sus estatutos, preceptos. ¿Para qué? Para que ellos no perecieran, para que ellos no murieran y ellos pudieran gozar de la tierra prometida. Aleluya. Ahora, el deber de los padres judíos era instruir a sus hijos y hacerles saber las maravillas que Dios había hecho en Egipto y en el desierto. Ese era el deber de ellos. ¿Por qué? Porque los niños judíos desde chiquititos les empiezan a enseñar el Torah, la ley. Les empiezan a decir, y no solamente la ley, les empiezan a contar la historia acerca de las señales, que es lo que sucedió en Egipto, cómo Dios sacó al pueblo de Israel. Toda la historia tienen que saberla. Se das cuenta quiénes son los responsables, sus padres. Desde pequeñitos, y ellos se la aprenden, ellos se la memorizan. Y cuando ellos crecen, ellos tienen ese conocimiento. Que en las generaciones pasadas, su generación fue sacada de un cautiverio de Egipto por el poder de Dios. Aleluya. Ahora, si ellos siguen otro camino, ya es otro problema. Ahora, Éxodo capítulo 10, el versículo que leímos anteriormente, pero quiero que lo volvamos a leer para que veamos cuál era la responsabilidad de sus padres. Éxodo capítulo 10, versículo 1 y 2. Oigan bien, pero lo voy a leer del 2, entonces lo voy a leer. Y para que cuenten a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepan que yo soy Jehová, para que sepan que yo soy Jehová, para que ellos supieran
pero no se les contó. Porque dice que se levantó otra generación que no conocía a Dios. ¿Y por qué no conocía? Porque no se le contó las señales que Dios hizo con su pueblo. ¿Para qué? Para que conocieran a Dios. Gloria a Dios. Ahora, pero también Dios le mandó que debían enseñarle la ley de Dios a sus hijos. Aparte de esta historia, de todo lo que había pasado, el transcurso de ellos, como Dios los había sacado de Egipto, ellos eran responsables de enseñarle la ley de Dios a sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos, mis hermanos amados, crecieran con ese conocimiento y ellos pudieran obedecer a Dios ya cuando ellos tuvieran un entendimiento y pudieran, aleluya, discernir entre lo bueno y lo malo. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 y 9. Deuteronomio 6, 1 al 9. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que teman a Jehová. Escuchen el propósito: para que tengan temor hacia Dios. Ese es el propósito de que debían enseñarle la palabra de Dios, para que teman a Jehová, tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tus hijos, y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. O sea, ellos debían de enseñarle a los hijos de tus hijos, de tus hijos. O sea, a los nietos, a los tataranietos y a los bisnietos, no sé qué más hay ahí. Aleluya. ¿Me entiendes? Entonces, Dios le dice en el versículo 3: oye pues Israel, oiga bien, y cuida de ponerlos por obra, primeramente a los padres, porque a veces es que los primeros que debían de alinearse a la ley eran los padres. Porque ahí está el problema, y apenas vamos en la introducción, mi hermano. Aleluya. Oiga bien, bueno, pasamos la introducción de la primera parte, ahorita vamos a la segunda parte de la introducción. Santo. Alaba a Dios. Dios, aleluya. Oiga bien, mis amados hermanos, era responsable de guardar ellos como padres la ley, los preceptos, los estatutos. ¿Para qué? Para que ellos les enseñaran a sus hijos. Y le dice el versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. ¿A quién está hablando? Al Padre. ¿A quién está hablando ahorita? A nosotros. A nosotros. Ahora, porque esto es para que nosotros como padres hagamos conciencia. Oiga bien, y las repetirás a tus hijos. No que no quieres, no. Se las repetirás. No es que si quieres. Esta era una ley de parte de Dios, mi hermano. Era un mandato de parte de Dios. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, o sea, cuando vayas para el monte. Aleluya. Y al acostarte, o sea, a la hora de dormir, como le dijo Josué: no te apartes de mi ley, sino que de día y de noche medita en ella. Gloria a Dios. Cuando vayas a qué? A acostarte. Y cuando te levantes. O sea que era cena, desayuno, almuerzo. Aleluya. O desayuno, almuerzo y cena. Palabra de Dios. O sea que ellos no podían empezar su día sin antes enseñarles: hijo, esto dice el Señor, esto dice el Dios de Israel, no debes hacerlo. Aleluya. Si vas para el campo, dice: no robarás. Si vas para tal lugar, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni la vaca, ni la chiva, ni nada, ni la oveja, ni nada.
Ellos debían de enseñarle al pie de la letra la ley. ¿Para qué? Para que sus hijos no perecieran. Porque el que no guardaba la ley era cortado. El que se rebelaba contra la ley le tocaba muerte. Sí, hermano. Moría. Entonces, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea que cuando ellos se levantaban, y ellos veían, Jehová es uno. Ellos tenían que recordar que Jehová solamente es uno. Ellos tenían que tener hasta los postes escritos para que no se les olvidara. Y es muy importante, mi amor, hermano, que usted tenga palabras. Si usted cuelga un cuadro, en vez de colgar un cuadro así de otras cosas, cuelgue un cuadro que diga: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Córguese uno que diga: quítese toda ira y enojo de vosotros y gritilería cuando le dé ganas de gritar. Ahí se va, ¡ay! Dice la palabra que no debe gritar. Ese es un consejo extra. No, Jehová es mi pastor, qué bonito ese. Ese me gusta. No soy padre, es bonito. ¿Qué no me gusta? Sí. Es bonito. Pero es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros, ¿verdad? A acordar, ahí está la palabra. Ese es el propósito, que ellos no se olvidaran de la ley de Dios. Porque esto fue nuestra generación. Se olvidó de enseñarle a sus hijos. Aleluya. Oiga bien. Y en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, habla algo referente a esto también. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Guárdate con diligencia. Uy, hermano, el cuidado que tenían que tener los padres. Aleluya. Judíos eran responsables. Si no, a mí me olvidó. No, ¿cómo que se te olvidó? ¿Tú lo viste? No, con diligencia, le dice a Dios. Guárdate con diligencia, guarda tu alma con diligencia. ¿Por qué? Porque si tú pereces, ¿quién le va a enseñar a tu vida? Sí. ¿Ven? Y esto que tú has visto, tú lo vas a enseñar a tus hijos. Entonces ellos eran responsables de enseñarle los 10 mandamientos a sus hijos. ¿Ve? De enseñarle la ley oral, la ley ceremonial, de los sacrificios, todito eso. Ellos eran responsables de enseñarle. ¿Por qué? Papá, ¿y por qué vamos a matar un chivito? ¿Por qué vamos a matar una ovejita? Ellos debían de enseñarle todito eso. Pero ¿qué pasó? Se levantó otra generación que no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque no se le enseñó la palabra de Dios. Es sencillo. Porque no se le enseñó. ¿Por qué? Porque si le hubiera enseñado, hubiera dicho una generación que se le enseñó la palabra, pero se rebeló contra Dios. Por ahí dice: no conocía a Dios. Y si no conocía a Dios, ¿era por qué? Porque no se le había hablado lo que Dios había mandado en su palabra. ¿Con qué propósito era? Para que le contaran las señales, para que conocieran a Jehová. Eso fue lo que Dios dijo. Ahora, ¿cuál fue el resultado de no instruir a sus hijos en la ley de Dios? ¿Cuál fue? Veamos el 2:11 de Jueces. 2:11 de Jueces. Dice: después los hijos de Israel, hablando de la generación que se levantó, que no conocía a Dios. Después los hijos de Israel, dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esto es, mi amor, hermano, lo voy a poner un ejemplo claro. Es como cuando el padre y la madre se van y dice: Leo, hoy se fue mi papá, mi mamá. Hoy sí. Véngase, mi compañero. Vamos a hacer un party en la casa. Vamos, venga, porque ya se ve. Y yo no sé cómo se expresa de ustedes. ¿Verdad? Entonces, pero vamos, véngase. Y empezaron a deleitarse. Y el padre ya en el culto: yo me rindo a él. Y el hijo allá bailando, haciendo fiesta. ¿Por qué? Porque no está el padre. Esto fue lo que pasó. Murió Josué, murieron los ancianos y se corrompieron y empezaron a servir a los Baales, a Astarot, y empezaron a levantar altares. ¿Por qué? Porque ya no había un hombre que se parara firme para enseñar la palabra de Dios. Oiga bien,
Y empezaron a hacer lo malo y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová. ¿Quiénes lo dejaron? Ellos dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a otros dioses que no son Dios. Oiga bien, ¿por qué? ¿Cuál fue el problema acá? No conocían a Dios. No conocían a Dios ni la señal ni lo que Dios había hecho. Se dejaron. Dejar a Dios es abandonar. Es como que si usted vaya a un lugar y lleve su Biblia y la deja ahí. Eso es abandonar, dejar. Eso es lo que hicieron ellos. Abandonaron la ley de Dios. Y se fueron a hacer sus fechorías, a hacer sus pecados. Ahora, la pregunta sería, ahora aquí vamos a dejar aquí el pueblo de Israel. Esta es como la segunda parte de la introducción. La pregunta sería, ¿qué será de nuestra generación que va creciendo? Y no se le está enseñando la palabra como se debería de enseñar. O estamos pensando que ya nos vamos a morir. Pero ¿qué si no nos morimos ya? ¿Qué será de nuestros hijos? Decía alguien por ahí, cuando le decía que comprara un lugar donde vivir, decía no, porque ya nos vamos a morir. Han pasado más de 10 años y no nos hemos muerto. Mis amados hermanos, nosotros como cristianos somos responsables hasta el último día que estemos en esta tierra de enseñar la palabra de Dios. Somos responsables. Nadie más, no los profesores de la escuela, no, ellos más bien nos están corrompiendo. Nosotros somos los responsables de enseñarles, que ellos conozcan quién es Jesús. No, es Hijo de Dios. Jesús es Hijo de Dios. Jesús vino a morir por el Calvario. Que ellos sepan quién es Jesús. Nosotros somos los responsables. ¿Qué será? Nosotros como cristianos estamos esperando la venida de Cristo, pero mientras Cristo no viene, nuestro deber es instruir a otros para que otros vayan ejerciendo los privilegios que nosotros tenemos. Amén. O sea, ese es el propósito, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ya muchos, ya el sol ya lo tienen de la espalda. Ya el sol lo tienen atrás, ya están ya, pues ya. No quiero decir ya que ya nos vamos a enterrar, no, nada de eso. Sino que ya están de mediodía abajo. Si no ofender a nadie. Ya muchos están de mediodía abajo que ya solamente pasa el dolor. Ya no aguanto. Sí. Pero ¿qué de la generación que estamos viendo? Estamos viendo, y mi hermano, por eso les digo, esto es muy importante. Sí. Estamos viendo a nuestros jóvenes sentados en una banca, no pueden ni siquiera orar. No pueden ni siquiera leer o meditar o desglosar un texto bíblico. Sí, hermano. Mi hermano, no es una vergüenza. A mí me da vergüenza. No sé, a mí me da vergüenza. Así se lo digo delante de todos ustedes. Me da vergüenza. Que un joven no pueda levantar un clamor. No pueda levantar una oración. Sí. No estamos hablando de un rezo. Estamos hablando de una oración. Porque un rezo cualquiera se percibe. Cualquiera hace esto aquí. Una oración con conocimiento de la palabra de Dios. Qué misericordia. Espero que meditemos en esto. Lo que está pasando. Y usted ve a los jóvenes, ustedes se sientan en la banca, tranquilito, se van a la casa y como si nada, es más, si quieren ir rápido para casa. Les da pesar estar en esa banca sentado. ¿Ven? Ellos no se sienten incómodos, ¿saben por qué? Porque no conocen a Jesús ni al Padre. Entonces, ¿qué será de nuestra generación? Porque se está levantando una generación reggaetonera. Se está levantando una generación depravada que están permitiendo mundanalidad. ¿Quién cree que está permitiendo la mundanalidad? Muchos viejos son que ya han doblado, pero muchos jóvenes también que han entrado y han entrado con el reggaetón, con la bachata, con la salsa, con el merengue, con los bailes, con la fiesta y con todas esas cosas. ¿Por qué? Porque a los jóvenes eso les gusta. Y a veces los pastores son responsables. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen, no, vamos a entretener a los jóvenes, vamos a hacer una fiesta para ellos. Vamos a hacer algo para ellos. No, los jóvenes necesitan que los discipulemos. Amén. Que se les enseñe la palabra de Dios. Amén.
Mi hermano, usted no va a poder tener jóvenes sentados en la banca escuchando la palabra de Dios, que sean jóvenes temerosos de Dios, si no les enseñamos la palabra de Dios. Las fiestas mundanas no los van a arreglar, los van a hacer más arruinados. Los van a pervertir. El deber de nosotros es acercarnos a Dios. El mundo nos acerca al mundo y nosotros nuestro deber es acercarnos a Dios. Amén. Pero nosotros nos estamos acercando al mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros como cristianos somos responsables de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Nosotros, como padres, somos los responsables. ¿Ven? Entonces, mis amados hermanos, usted no le da pesar decimos yo estoy viejo, porque a veces decimos yo estoy viejo, yo voy de salida, ¿verdad? Pero no decimos hay que orar por los jóvenes, hay que orar para que se levanten otros y hay que enseñar, discipular. ¿Ven? Enseñarle a los muchachos cómo se debe orar, cómo se debe introducir en una oración, cómo ellos pueden presentarse delante del púlpito y saludar a los hermanos, porque a veces no pueden ni saludar aquí, Dios me bendiga, hermano, así, o sea, así con miedo, con temor, porque no les hemos enseñado. ¿Ven? Que ellos conozcan que cuando se paran en este altar, no se están parando frente al hermanito que está en toda la banca, se están parando frente al Dios Todopoderoso. Y al que tiene que temer no es al hermano que está en la banca, es al que lo está viendo desde el tercer cielo. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando ellos tengan ese conocimiento en su corazón y en su mente y tengan presente al Dios que les sirve, ellos van, ni siquiera usted le va a meter puya, ellos van a vivir tranquilitos y le van a servir a Dios. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque esa es una obra que Dios la hace, pero cuando se enseña la palabra de Dios. Pero si no se siente y se instruye, porque eso es lo que pasa muchas veces. Hemos puesto jóvenes a servir en la obra, pero no los hemos sentado en una banca a discipularlos. Pero, mi hermano, así como nos sentaron a nosotros, o sea, que nos enseñen la palabra, sin andarnos con tanto rodeo, sino que nos enseñen la palabra verdadera. Amén. Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. A todo aquel que le creyere y fuera bautizado será salvo. Y hacer discípulo. Y para ser un discípulo, ¿qué hay que hacer? Hay que enseñarle. Un discípulo no se forma solamente con venir a escuchar. Hay que sentarlo, hay que enseñarle, hay que doctrinarle, hay que hacer enseñanza, doctrina, para que aprenda. Para que después él pueda enseñar a uno. Aleluya. ¿Ve? Entonces, mira, el tiempo se fue. Y venía la parte de nosotros. Aleluya. Ahorita vamos a poner a Israel nomás. Por eso que estamos contentos. Oiga bien, mis amados hermanos. ¡Vive Cristo! ¿Me cae Hermano, ahí lo vamos a dejar. Pendiente, pero no se la pierda la segunda parte. Así dije por ahí. Cuando Dios, ¿verdad?, lo permite. Gloria sea al Señor, hermano, pero es muy necesario. ¿Por qué hablo del pueblo de Israel? Porque en Israel pasó esto. Y si usted sigue leyendo el libro de los jueces, si usted quiere leerlo en su casa, y se va a dar cuenta de todo lo que pasó. Las consecuencias que ellos tuvieron que llevar por su rebelión, por su pecado, por no conocer a Dios, y las cosas que hicieron ellos por no habérseles enseñado. Nosotros les podemos evitar muchas cosas a nuestros hijos. Pudieran haber evitado muchos dolores a sus hijos, pero no lo hicieron. ¿Sabe por qué? Porque dejaron de enseñarle a la palabra de Dios para que conocieran a Dios. Así que la segunda parte estará basada en nosotros y la actualidad que estamos. Nuestra generación que va creciendo. La generación de los 20 años para abajo. Y que de los de 20 para arriba, que ya estamos de salir, como le digo. Pensemos y meditemos y pongamos el pie y oremos. Gracias, Padre, Dios de los cielos. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor amado, Dios de los cielos. Por tu misericordia, por tu amor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias por este pueblo, Señor amado, que ha estado escuchando tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder andar, Señor, conforme tu palabra, Señor. A poder andar en temor y en obediencia, Señor. A poder conducirlos con temor y temblor, Padre.
Ayúdanos, Dios de los cielos, Padre, a poder andar viviendo una vida recta delante de tu presencia, Señor. Gracias por este pueblo, Señor. Gracias, Padre, por los hijos de mis hermanos, Señor. Gracias, Dios de los cielos. Denos la sabiduría, Padre, para poder instruirnos, para poder enseñarles tu palabra con sabiduría, Padre, y que ellos puedan conocerte, que ellos puedan tener un conocimiento, Señor, de quién eres tú, Señor amado. Ayúdanos como padre de familia, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, para que nosotros podamos, Señor amado, enseñar a nuestros hijos, Señor, y nuestros hijos puedan enseñar a sus hijos, Padre, y que el temor de Dios esté en sus corazones, Padre. Te doy gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Así que dale, pastor.